Bueno, buenas tardes para todos y para todas, como dicen algunos por ahí, masculinos y femeninos. Aquí estamos una vez más para continuar con esta programación especial Semana Santa Telenor 2025, Peregrinos de Esperanza caminando hacia la Pascua. Buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes, padre, y buenas tardes a toda la teleaudiencia que nos sigue a través del canal 8 de Telenor y de las diferentes redes sociales y de telenor.com.do. Un fuerte abrazo a todos ustedes y buen provecho para los que tienen los pies debajo de la mesa a esta hora, ¿verdad? Los que son puntuales en el horario de la comida, también buen provecho para ustedes. Padre, las expectativas en estos momentos principales son de la misa crismal y de todo el acontecer de este día, que es Jueves Santo, de este hito que inicia hoy con la misa crismal y luego pues en la tarde-noche continuamos con la Eucaristía in cena Domini o Cena del Señor. Así es, Emanuel, de allá venimos un poco fatigados. Quienes estaban en la televisión viendo la transmisión de la celebración de la Eucaristía, se habrán dado cuenta que hace apenas minutos salimos de la catedral en una misa muy concurrida, como cada jueves santo. Los fieles siempre vienen y apoyan masivamente a sus sacerdotes, porque la gente viene por dos motivos fundamentales a esta celebración. Una es el apoyo que brindan a los sacerdotes y la otra también las delegaciones que vienen para retirar los óleos que vamos a usar durante este año en la administración de los sacramentos. Y claro está, no siempre tenemos la oportunidad de tener prácticamente el 100% del presbiterio reunido en una sola celebración. Y hoy es el único día donde participa casi todo el presbiterio en pleno. Y digo casi porque siempre hay alguno que está medio chueco de salud. De salud y no puede, y manda su excusa. Y no puede venir. Y de hecho tenemos un sacerdote, el padre Pablo Serrano, de la parroquia San Lucas, que está quebrantado de salud y no pudo estar. Pero fuera del padre Pablo, creo que ya todos los demás sacerdotes estábamos presentes. De modo que vamos a decir que el 99% estuvo presente en la celebración. Además de los diocesanos, también los sacerdotes religiosos que trabajan en nuestra diócesis y otros que a veces tienen otros trabajos en instituciones educativas y vienen a visitar a sus compañeros. Y había algunos religiosos pues que no están trabajando fijos acá, pero estaban con nosotros. Tenemos imágenes, padre, de parte, ¿verdad?, de lo que fue la homilía. La homilía de nuestro obispo. Yo creo que si podemos dar un poquitito de audio, aunque sea un minuto, cualquier momentito de lo que dijo el obispo, fue tremenda homilía. Hombres que no se dejan vencer por la noche del desaliento, sino que sostenidos por la gracia, anuncian con su vida que Dios sigue caminando con su pueblo. Vivimos tiempos de hondas transformaciones en los que los vientos del cambio sacuden estructuras y certezas, y la incertidumbre se cierne como niebla que pretende oscurecer la esperanza, mientras el desánimo intenta socavar la firmeza de nuestra fe. Esta Cuaresma, ya de por sí marcada por el ayuno y la conversión, se ha visto dolorosamente acentuada por el luto que embarga a nuestro pueblo. Como escuchamos ahí pequeño cortito, les invitamos a que vean esa celebración, y si quieren ver solo la parte de la homilía, pues una homilía muy bien estructurada, sin desperdicio alguno. Y ahí el obispo la tituló Sacerdotes de Esperanza. Tú me preguntaba esta mañana
que más o menos cómo se mezclaba el asunto del sacerdocio, de la misa crismal del jubileo de la esperanza. Y el jubileo de la esperanza. Bueno, pues ahí lo tenemos en el título de la misa, de la homilía. El obispo pues ha querido llamarlo de esa manera, sacerdotes de esperanza. Y bueno, fue una celebración, como decía, muy concurrida, muy sentida, muy bien participada, bueno, de tal manera que cada día es renovar, cada jueves santo para nosotros los sacerdotes es renovar ese sentido de nuestro ministerio sacerdotal. De tal modo que feliz, agradecido de los fieles que estuvieron presentes en la catedral y muchas personas que desde anoche me están enviando notificaciones de felicitación y ese tipo de cosas. El teléfono está lleno de mensajes para leerlo hoy en algún momento del día y poder responder a todas las personas que están atentas a esto. Entonces tenemos ahí algunas imágenes de la celebración, ya ahí en el momento de la parte de la plegaria eucarística, de la consagración, de tal modo que fue una tremenda celebración y las palabras del obispo en la homilía pues simplemente fueron sin desperdicio. Ahí ese cortito que escuchábamos nos recordaba ese sentido de la esperanza ante el desánimo que muchas veces tenemos en nuestra sociedad, el miedo que a veces nos impide avanzar. Entonces llega la esperanza y claro está en ese, como él lo tituló, el sacerdote como alguien que trae, que porta esperanza al pueblo que lo necesita. Así es, también pudimos ver que en su homilía, Monseñor habló de dos temas, tocó principalmente la transformación de los tiempos que estamos viviendo y afrontando, ¿verdad? Y también sobre el duelo, el luto que ha teñido de negro, ¿verdad? Esta Semana Santa por la tragedia vivida recientemente en la discoteca Jet Set, también habló de esa parte. Y invitando, ¿verdad que sí?, a los sacerdotes, a cada uno de ellos, desde su parroquia, desde su ministerio, desde su servir, a ser portadores de esperanza en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, ¿verdad?, como comunidad cristiana, sobre todo tiempos de transformación, porque no sé si es después del COVID o qué, pero vemos como que todo también va más rápido, todo es diferente en la actualidad, lo que lleva a desalientar mucho a las personas y a perder la fe. De hecho, sociológicamente los estudiosos hablan, hace mucho se está hablando ya de un cambio de época, hay otros que hablan de una época en cambio, pero ya... hasta de un nuevo orden mundial se sí, pero ya, ahí yo no me meto porque hay un poco ahí lo que ya la famosa teoría de la conspiración. ¿Verdad que sí? Entonces ahí no me quiero meter. Pero en esto que ya es un asunto estudiado sociológicamente, estamos desde los años 60 se está hablando de un cambio de época. Y hay quienes hablan de una época en cambio, pero hay una diferencia entre un cambio de época y una época en cambio. La época en cambio puede obedecer al tren de la vida en lo cotidiano, cosas que van cambiando constantemente, pero cuando hablamos de un cambio de época, estamos hablando de una época hacia otra, una transición de una época hacia otra. Eso no se da de la noche a la mañana, es algo que es un proceso lento, porque según se piensa en los historiadores y sociólogos, un cambio de época se da entre 200 y 250 años y se cree que estamos precisamente dando ahora ese salto desde la sociedad industrial que se afianza en el siglo XIX y ahora, siglo XXI, podríamos estar nosotros hablando de ese cambio de época. ¿Y qué significa cuando hay un cambio de época? La época actual entra en crisis para dar paso a una nueva visión del mundo, una nueva visión de la vida. Y creo que ante esa situación, igualmente nosotros, los sacerdotes, los laicos comprometidos, como el caso de Manuel que está aquí con nosotros, tenemos un reto por delante para el anuncio del Evangelio, porque ese cambio de época implica también un cambio de mentalidad.
y no me voy a meter ahí porque es el tema Pero de mi tesis doctoral. Precisamente el jubileo, ser peregrinos de esperanza, peregrino de esperanza, y siempre caminar hacia la Pascua, que es hacia ese porvenir, con la luz puesta hacia Jesucristo, ¿verdad? Resucitado, que es lo que celebramos en la Pascua, ¿verdad que sí, Padre? Padre, dentro de la Eucaristía vimos también, que ya hablábamos esta mañana, de la bendición de los óleos y la consagración del Santo Crisma. Vemos que vienen de diferentes parroquias aquí a San Francisco, precisamente a la Catedral Santa Ana, en busca de estos santos óleos, ¿verdad? Sí. La importancia de estos óleos en la iglesia y de por qué solo se hace este día. Bien, la importancia es que, yo decía esta mañana del aceite que se usaba muchas veces como algo medicinal, el aceite de oliva. Ya hoy se han descubierto otros tipos de aceite, pero antiguamente el aceite era el de oliva. Y se usaba como algo medicinal, y que de hecho está así demostrado ya en la ciencia moderna, que este aceite contiene propiedades medicinales, y la gente se embalsamaba con esto, y los bálsamos incluían también aceite, también servía para limpiar las heridas, etc. Y se usaba óleo perfumado, aceite perfumado, se usaba para ungir a 3 tipos de personalidades: a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. Y esa unción se derramaba sobre su cabeza. Hay por ahí una canción que se hizo famosa a principios de los finales de los 90, principios de los 2000, que habla de como aceite chorreando por la barba de Aarón. Es el aceite que le tira en la cabeza y claro, y le rueda por encima, porque eso era el signo de la consagración para la misión que iba. En el caso del sacerdote era como sacerdote, pero también los reyes y los profetas, era un signo de la consagración para la misión que iban a realizar. Entonces, la iglesia, el cristianismo, la iglesia católica desde el comienzo ha utilizado esto, y por eso también aparecen muchos textos en el Nuevo Testamento que hablan de unción con óleo, especialmente para los enfermos. Pero la iglesia en el tiempo va avanzando en la parte de los ritos y todo, y ese tipo de cosas, y se agrega la unción para los catecúmenos, es decir, los que van a ser bautizados, como un signo de liberación del pecado original. Por eso se hace en el pecho, se hace esa cruz con el óleo en el pecho del niño normalmente. Luego, para los enfermos, que aparece expresamente en el capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago, allí el apóstol dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, es decir, a los sacerdotes, que recen sobre él, después de ungirlo con óleo en nombre del Señor. Entonces, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo curará. Y si ha cometido pecado, lo perdonará. Eso dice el apóstol Santiago. Ese sacramento implica no solo la unción, implica también el perdón de los pecados. Y llame a los presbíteros, y ojo, atención, mucha atención. Nadie puede ungir a menos que no sea un sacerdote. Precisamente porque implica el sacramento del perdón, implica el perdón de los pecados, y solo el sacerdote. Y por eso Santiago lo dice: llamen a los presbíteros. No dice únjanlo con aceite. Llamen a los presbíteros de la iglesia. ¿Y quién es el presbítero? Es el sacerdote, es el anciano espiritual. Entonces hoy, con la unción de los enfermos, estamos hablando también, de una especie de confesión también igualito, al mismo tiempo. Claro. Si la persona se puede confesar previamente, lo hacemos, pero si no puede confesarse por la edad avanzada, lo que sea, también quedan perdonados sus pecados. Y ojo, tengo que decir esto, aunque no sé qué, hay algunos grupos por ahí que yo no sé dónde encuentran óleos y demás, y andan ungiendo gente por ahí. Y hay grupos que también hacen unciones previo a actividades que ellos hacen, y eso es totalmente ilegítimo e inválido. No tiene ninguna validez
eso, porque la unción se hace es para los enfermos o para el que se va a bautizar, o en el caso del crisma, que me falta hablar de él, es para los que se van a consagrar. ¿Y quiénes se consagran con el crisma? El bautizado es consagrado con el crisma, entonces se le derrama en la cabeza, que lo consagra como sacerdote, que es miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es decir, sacerdote para santificar su vida, profeta para anunciar la buena noticia y denunciar los males en la sociedad, y el rey, ¿qué es lo que hace? Gobernar su vida, gobernar la voluntad para hacer y responder a la voluntad de Dios. Eso se consagra el bautizado. También es consagrado, marcado con el crisma en el día de su confirmación, esta vez es sellado en la frente. Y luego en la ordenación sacerdotal, sus manos son consagradas para que puedan consagrar el pan y el vino y convertirlo en el cuerpo y sangre de Cristo y bendecir al pueblo de Dios. Y si llega a ser obispo, nuevamente es consagrado en la cabeza. De tal manera que para eso se utiliza esos óleos que han sido entregados en el día de hoy, como vemos ahí en pantalla, a las delegaciones de todas las parroquias de nuestra diócesis. 48 parroquias, 48 delegaciones con sus sacerdotes han venido para recibir estos óleos. Entonces, padre, ya para concluir esa parte, los 3 óleos, cada parroquia debe tenerlo los 3. Los 3. Y por eso es la importancia de que vemos que hoy vinieron esas 48 delegaciones. Sí, parroquias y algunos centros especiales también deben tenerlo. Por ejemplo, hogar de ancianos debe tener la unción para los enfermos, que cualquier sacerdote puede llegar de un pronto. Cualquier emergencia y pueda llegar. Hay algunos lugares especiales que tienen eso. Perfecto, pues tenemos ya aquí al padre Luis María Hernández, que es nuestro invitado de ahora. El plato fuerte de esta tarde, ustedes que están ahí ya con los pies bajo la mesa, buen provecho, pero el plato fuerte viene después de esta breve pausa con el padre Luis María, quien nos traerá el tema del desierto a la resurrección, un camino de esperanza. No se muevan, regresamos en breve. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Continuamos con nuestra programación especial Telenor, Semana Santa Telenor 2025, en esta segunda entrega en el día de hoy, jueves santo al mediodía, después de participar en la misa crismal y ver las imágenes y los comentarios, un cortito de la homilía del obispo que invitamos a ver por el canal de la Catedral de YouTube, y los comentarios sobre el cambio de época que el obispo mencionó, pues simplemente lo mencionó y nosotros lo comentamos aquí, ¿verdad? Ampliando el asunto. Pues ya tenemos, como decía Manuel, tenemos con nosotros al padre Luis María Hernández, que trabaja como vicario en la parroquia universitaria Santa Teresa de Jesús en Los Arroyos. Padre, bienvenido una vez más, que siempre está en esa disposición de colaborar. Bienvenido una vez más a esta programación especial. Muchas gracias, buenas tardes Padre Ángel, buenas tardes Manuel, buenas tardes queridos hermanos que nos acompañan a esta hora, pues estando pendiente de esta programación especial que la Iglesia y esta empresa facilitan para estos días que son muy especiales, el Triduo Pascual. Bueno, pues el tema que se nos propone es del desierto a la resurrección, un camino de esperanza. Y aquí entonces encontramos 3 términos básicos: desierto, resurrección y esperanza. Y quisiera primeramente, bueno,
todos estos días hemos estado, ¿verdad?, siguiendo y orando por esa tragedia nacional que sucedió en la discoteca Jet Set en Santo Domingo. Así que nos unimos a todas las familias una vez más en oración para que el Señor le fortalezca, le dé consuelo y que manteniendo la fe en Cristo resucitado puedan recibir algún alivio en estos momentos de dolor para ustedes y para todo el pueblo dominicano y podemos decir para todo el mundo. Bien, pues vamos primeramente a orar un poquito para que este tema sea de bendición, para que el Espíritu Santo nos ilumine. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por este Jueves Santo. Hemos celebrado la misa crismal junto a nuestro obispo y sus obispos eméritos. Así que bendícenos, Señor, bendice este día y también bendice este trido pascual que en la tarde de hoy queda oficialmente inaugurado, que podamos vivirlo en tu paz, en tu amor y en tu alegría, que podamos contemplar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, movidos por la esperanza, sabiendo que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Bendice así entonces a cada familia, bendice nuestro pueblo, bendice esta empresa, bendice nuestra iglesia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces haciendo un poquito de preámbulo para adentrarnos luego más a esta temática. En el principio nuestros orígenes son narrados en los primeros 12 capítulos del libro del Génesis. Allí se nos habla, por ejemplo, de la creación, el paraíso, el pecado, Caín y Abel, el diluvio, Dios, Noé y su familia, y cómo son salvados, ¿verdad?, atendiendo la llamada del Señor. Luego, ahí comienza en el siguiente capítulo, donde Dios invita a Abraham a salir de su tierra, de Ur, a la tierra que él le mostraría. Siempre hay una promesa. Y Dios le da a Abraham 3 grandes promesas. Primero que le promete una tierra, le promete una descendencia numerosa y le promete que le bendecirá y en él bendecirá a todos los pueblos del mundo, a todas las naciones del mundo. Así pues, esta experiencia de Abraham y Sarai, que primero eran Abraham y Sarai, después se le cambia el nombre por la misión que se le da a Abraham y Sara. Así que Sara, que era estéril, le permite a Abraham que con su esclava Agar concibiera un hijo, y este hijo se llama Ismael. Fíjense qué generosa era Sara, ¿verdad? Que le permitió a su esclava. Bien, aunque después veremos que se puso un poquito celosa cuando nació el hijo de la promesa, que era Isaac. Luego ya concibió ese hijo, Isaac, que fue el hijo de la promesa. Se desesperó Sara. Sí. Se desesperó. Entonces, dile que se vaya de aquí. Y así Abraham la despachó a Agar, y Agar vaga por el desierto. Y es ahí entonces que nacen 2 pueblos, la descendencia de Ismael y la descendencia de Abraham, porque ambos recibieron 2 grandes descendencias. Y por eso hay 3 religiones que se llaman abrahámicas.
que es el cristianismo, el judaísmo y El Islam. el Islam. En fin, estas tres religiones abrahámicas entonces están en los orígenes de nuestra fe. Bueno, pues el desierto es expresión de prueba y también en ocasiones de tentación. En el desierto, donde concretamente solo hay sol y arena y de vez en cuando algún oasis, esta es la realidad del desierto en términos físicos, pero en términos espirituales también podemos experimentar nosotros el desierto. Puede ser el desierto de la soledad, puede ser el desierto que venga por una situación difícil, la muerte de un ser querido, puede ser un desierto porque un proyecto se te fue abajo, se cayó, como se cayó una vez, por ejemplo, el techo de la construcción de un templo. Imagínense cuán no sería la realidad de ese constructor. Pues así el desierto nos reta. En el desierto también somos purificados. En el desierto experimentamos la presencia de Dios. Y pasamos ya al capítulo 3 del libro del Éxodo, donde nos narra cómo Dios llama a Moisés para que libere a su pueblo. Nos dice, vocación de Moisés. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Una vez llevó al rebaño más allá del desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre zarzas. Moisés se fijó en la zarza que ardía sin consumirse. Moisés dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable como es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió Moisés, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisa es terreno sagrado. Santo es, como dice la canción carismática. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de mirar a Dios. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para librarlos de los egipcios y sacarlos a esta tierra para sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa que mana leche y miel. Fíjese entonces la llamada de Moisés para liberar a Israel de la esclavitud de los egipcios, del faraón sobre todo, y le promete también llevarlo a una tierra que mana leche y miel, así como le prometió una tierra a Abraham. Es decir, se van haciendo las conexiones, ¿verdad?, del lugar. Abraham, Isaac y Jacob son nuestros padres en la fe, podemos decir. Aunque Abraham, como el originario, decimos nuestro padre en la fe, pero son los patriarcas, más bien, que la iglesia considera así. Y Moisés, que significa salvado de las aguas, se siente como un poco dudoso. ¿Y quién soy yo para ir allá al faraón y decirle? Y Dios le envía allá, no obstante. Por eso
el proceso de liberación, el proceso de salvación tiene también su precio, es decir, sus esfuerzos, sus sacrificios. Y así Moisés es elegido para liberar al pueblo de Israel, no él solo, sino con el pueblo. De modo que al proponérselo al faraón que dejara salir libre a su pueblo, el faraón se niega. Entonces Dios le responde con 10 plagas. La primera, el agua convertida en sangre; la segunda, las ranas; la tercera, los mosquitos; la cuarta, las moscas; la quinta, la peste; la sexta, úlceras; la séptima, tormentas y granizos; la octava, langostas; la novena, tinieblas; y la décima, la muerte de los primogénitos. Pero Dios le había dicho que donde estuviera la sangre del cordero en el dintel de la casa, de la puerta, no entraría entonces el ángel exterminador. Por eso ya desde ahí vamos viendo que se vislumbra una especie de Pascua y liberación. Por tanto, al tener que salir al desierto, y vemos que el camino en el desierto se le hace difícil, algunos murmuran a Moisés y murmuran contra Dios, y sin embargo el Señor, cuando sintieron sed, le dio agua; cuando sintieron hambre, envió los codornices y el maná. Es decir, Dios es un Dios providente, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios que tiene en cuenta las necesidades de su pueblo. Y así le da también un mandato, que celebraran ese día de la liberación, celebrando la Pascua. Por eso, somos peregrinos de esperanza, caminando hacia la Pascua. Entonces, del desierto a la resurrección, primero hay que pasar el desierto, pero sabiendo que hay una estancia, una meta, que es la resurrección. Vemos entonces algunos textos bíblicos sobre la resurrección. Nos dice Juan 11:25, entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? También nos dice Marcos 16:6, el que fue crucificado ha resucitado. Y Primera de Pedro 1:3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Mire, ahí está unida entonces la resurrección y la esperanza. La esperanza es Jesucristo. Él es el resucitado. Y entonces la primicia de todos los resucitados, para que todo el que crea tenga vida eterna, para que todo el que crea experimente la salvación de Dios, para que todo el que crea viva una vida plena, feliz, realizada, una vida en esa perspectiva de esperanza y de liberación. Padre, también vemos en otro pasaje, Juan capítulo 4, versículo 6, donde Jesús también nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Nos habla un poco de este camino también de la esperanza, ¿verdad que sí? Claro que sí, sí. Entonces, en ese orden de ideas, Padre, con relación a las personas que están viviendo ese desierto espiritual, ¿qué palabras de motivación usted puede darles que los lleven a encontrar esa resurrección? Bien, muy bien dicho, Manuel. Palabra
de motivación, porque en realidad a veces hay circunstancias tan dolorosas, desastrosas, que tocan tanto el alma humana, ese sufrimiento, ¿verdad?, que se puede experimentar al ver uno o varios seres queridos que han partido, ese sufrimiento que se puede experimentar al ver que todo cambia, ¿verdad? Cuando se va un padre, una madre de familia, un hijo, un sobrino, un nieto, un abuelo, una abuela, entonces un hermano, una hermana, entonces todo tiene como que ser vislumbrado desde el ámbito de la fe. Entonces la fe es la que nos puede dar, y la oración, ese sentido trascendente que Cristo resucitado espera que nosotros lleguemos a la vida eterna por su gracia y su misericordia, naturalmente. Y si vivimos en Cristo, entonces, como dice Pablo, en la vida o en la muerte somos de Cristo. Por eso ya la muerte no existe, dice Pablo, sino que es como una ganancia. Y ya quisiera él, dice, estar con Cristo, pero bueno, si él me necesita todavía un tiempo más aquí, bueno, bendito sea Dios. Eso es entonces lo que nosotros podemos concluir, ¿verdad?, en esa parte del sufrimiento humano que lógicamente quizás no tiene explicación, pero como dice una canción, si sin dolor no te hace feliz, yo haciendo una adaptación ya cristiana, no en otro sentido trágico, sino que ciertamente en la vida experimentamos dolores, a veces morales, a veces emocionales, a veces espirituales. Lo importante es no quedarse en el suelo, sino levantarse. Bien. Así es. Padre, Sí. ya estamos casi al final de este segmento para la pausa. Sí. Y en medio de esta situación, ciertamente la esperanza, como San Pablo, su carta a los romanos, nos habla de la esperanza que no defrauda. Y creo que ahora es precisamente este jubileo de la esperanza. Y estos temas que vamos a estar tratando no han sido elegidos hoy ni la semana pasada a raíz de lo que sucedió. Eso yo no puedo exactamente ahora recordar, solo tendría que entrar a mi computadora para ver en qué fecha se creó el documento donde están estos temas ya trabajados. Y mire cómo Dios, que teje todo, coincide que exactamente a una semana de haber pasado esta tragedia, la Semana Santa, y estamos nosotros tratando estos temas que todos Para de una u llevar otra esperanza, forma ¿verdad? nos hablan de esa esperanza que debemos tener en momentos tan difíciles como este que hemos vivido. Ya cerrando un poquito este tema, ese camino del desierto de prueba, pero también el desierto es lugar del encuentro con Dios en la Sagrada Escritura. El pueblo de Israel es llevado al desierto también para que se encuentre con el Señor. Para nosotros hoy, hacer quizás nuestro desierto, encontrarnos con el Señor resucitado y que eso nos llene de esperanza. ¿Qué podríamos hacer? Vamos en la vida práctica. Sí, muy bien. Bueno, sí, todo lo teológico y lo antropológico y lo psicológico, lo que sea, ¿verdad?, debe aterrizar, como tú has dicho, en la vida práctica. Cómo hacer que el mensaje llegue, cómo vivirlo hoy en día. Bueno, yo pienso que esta esperanza que nos da el Señor y que la Iglesia a través de este jubileo nos invita, pues podemos vivirlo en gestos sencillos de cada día, viviendo nuestra fe. Es decir, por ejemplo, usted dice, bueno, yo me comprometo a orar 15 minutos por día, media hora, después una hora,
después, como dice un sacerdote amigo, son 2 horas por día y después ya no tiene límite. Entonces, atender la oración, por ejemplo, atender también el ámbito de la educación, que es muy importante. Usted como padre o madre de familia, enseñarle el camino de la educación a sus hijos, porque, por ejemplo, un motorista no anda poniendo el motor en una sola rueda, levantando, ¿cómo es que le dicen? Calibrando, calibrando. Eso no es casual, sino que o ha encontrado un espacio, una sociedad que permite eso y que de algún modo todos somos responsables, y ya ha habido muchos accidentes, por mostrar una parte. Entonces, si nosotros nos corregimos también en la manera de conducirnos en las calles, también vamos a ayudar a que ese luto no llegue a nuestros hogares. Si nosotros decimos, bueno, somos hijos de Dios, entonces debemos celebrar nuestra fe. Entonces, aquí hay que acudir a la misa por lo menos el sábado en la noche o los domingos. Entonces, si usted enseña a ese niño, a esa niña, a ir, normalmente algo se le va a quedar, aunque después crezca. ¿Ve? Eso es importante. En ese sentido, cosas prácticas, lo de Dios es muy sencillo. ¿Ve? Si Él cogió a 2 campesinos, a María y a José, para traer al mundo al Salvador, ¿verdad? José hizo la especie de padre, ¿verdad? Aunque no fuera el padre biológico. Padre putativo. Putativo, exacto. Que es una palabra que nos trae como cierto, no sé, porque putativo se parece a otra cosa también, pero es así. Bien, entonces nos dice Padre cuando hay pausa, y si contesté tu pregunta. Ya cuando llegamos hay pausa, al final, seguimos llegamos al sin final. Nos quedan 2 minutos nada más de programa. Bueno, ay Dios mío. Seguimos directo, Padre, no se preocupe. Algo que decir y bueno, pues Padre, ya para usted cerrar sus últimas palabras de cierre para como recomendación última para nosotros, y luego nosotros ya despedirnos con alguna cosita que tenemos que decir. Gracias. Sí, pues agradecer nuevamente a esta empresa y los sacerdotes, aunque ya nos hemos dado la felicitación personal, a todos los sacerdotes, felicidades en este día, ¿verdad?, en que renovamos nuestra promesa sacerdotal. Que Dios nos bendiga, nos ampare. Y este texto de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, ha sido como el texto de fondo de este tema, aunque no lo hemos dicho mucho así explícitamente, pero ese es el texto de fondo, ¿verdad? Que la esperanza está en Cristo, que la salvación está en Cristo, y si tú entregas tu vida a Cristo, entonces vivirás una vida plena, una vida feliz en el Señor, y podrás dar testimonio de tu fe y de que el Señor sana, salva, libera, perdona, transforma, santifica, y que todo lo hace nuevo. He aquí que hago, dice las Escrituras, nuevas todas las cosas. En Cristo todo es renovado. Pues que tengan un feliz triduo pascual y una feliz Pascua de Resurrección. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre Luis. Y seguimos a Cristo, camino, verdad y vida. Aunque seamos probados en el desierto, pues mantenemos siempre la perspectiva y la esperanza de una feliz resurrección, como nos dice el apóstol San Pablo. Bueno, Emanuel, llegamos al final toca despedirnos de esta entrega. Ya nos toca despedirnos. Nos tragamos la pausa. Le debemos la pausa para el final. Se la debemos ahora para el final. Gracias a Dios. Así que mañana, si Dios lo permite, seguiremos con ustedes a las 8 de la mañana con una nueva entrega de esta parte religiosa. Seguir ahora informándonos a través del canal 10. Con la parte noticiosa y todo lo que
en el transcurso de la tarde y de la noche tiene programado esta planta televisora Telenor, películas, documentales, entrevistas, reportajes, de modo que hay mucho que ver y nos quedamos ahí porque como ya hoy no hay compromiso de trabajo, nos toca por lo menos ver, nutrirnos un poco con estos documentales y películas sobre la vida de Jesús o sobre la vida cristiana. Así y recordarle a los gracias. televidentes que por este mismo canal a las 6:30 de la tarde tendremos la transmisión en vivo de la Eucaristía en Cena Domini, Cena del Señor, esta misma tarde. Y mañana nuevamente aquí, 8 de la mañana y 12 del mediodía, estaremos con ustedes nuevamente. Gracias, hasta mañana, si Dios lo permite. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.